Buen día de Brasil, un gusto muy grande de estar con ustedes hoy. Muchas gracias a la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Mi charla hoy la voy a dividir en dos partes. En la primera vamos a hablar de la muestra Circuito Alameda, exposición hecha en México, en Ciudad de México, 2018, en el Laboratorio Arte Alameda. Iniciamos esta primera parte con una introducción del comisario de la muestra, Jorge Lafela. Enseguida, yo voy a hablar un poquito más sobre estos circuitos, sobre estos trayectos, sobre estas posibilidades y algunos conceptos que fueron hechos para esta exposición. Bien. La segunda parte voy a hablar de una obra en particular que es Desertecello, que es un ambiente virtual multiusuario hecho en 1999 en VRML y terminada en el año 2000. Después, en 2014, esta obra sufre un restauro, ¿no? Pero eso es para la segunda parte. Vamos entonces a empezar por la obra Circuito Alameda. Bienvenidos y vengan, vámonos. Es un gusto poder hacer esta introducción a esta muestra que se inauguró el martes pasado y que es un trabajo que en realidad tiene más de 2 años y medio en un diálogo entre el Laboratorio Arte Alameda y Gilberto Prado, que es el artista que está exponiendo esto que se llama una personal, es decir, un recorrido por una parte de su carrera, una carrera muy larga, uno de los artistas quizás más trascendentes en América Latina, en todo lo que puede implicar arte, tecnología y otros vericuetos que tienen que ver con la academia, con los archivos y con toda esta idea de que el arte y la ciencia son leídos por instancias poéticas de construcción artística. Entonces, a partir de eso hay todo un trabajo que se fue realizando durante el tiempo, en donde la idea original de la directora de este lugar, Tania Edo, fue que le interesaba poner en escena la obra de Gilberto a lo largo del tiempo, a partir de piezas históricas o documentación, y por otro lado, creo que una de las partes más interesantes que tiene esta exposición, que hay varias obras pensadas para el contexto del Laboratorio Arte Alameda, del barrio, del centro, de la Alameda como tal, y hay varias lecturas transversales que tienen que ver con la historia, con el contexto sociológico, natural de lo que es México como país, y a su vez hay, Gilberto trajo una pieza que creo que es una oportunidad única para verla, que es una arqueología de una obra multimedia muy importante que tiene más de 20 años, que se llama Desertecello, donde juega con la palabra deseo y desierto, y que implica precisamente algo que es poco trabajado hoy en los centros de documentación o en los espacios de arte, que es cómo conservar obras de arte tecnológico, en donde hay implícita un diseño de interfase, programación, lectura no solamente de lo que puede ser un ordenador, sino una de las piezas que en su principio era una interfase activa de navegación multimedia, y hoy se ha convertido en una pieza que se puede utilizar con PlayStation, que se puede utilizar con un casco virtual y que puede trabajar de diferentes maneras con algo que sería un tema central para el Laboratorio Arte Alameda: cómo conservar obras de arte tecnológico que rápidamente se vuelven obsoletas de acuerdo a cómo el mercado va ofreciendo diferentes opciones de hardware y de software. Entonces, a partir de eso hay todo un diálogo que tiene que ver con un artista brasileño que conoce mucho México y con una historia de las artes y tecnologías que para México también tiene su historia propia muy importante, en donde hay una retrospectiva antológica de un artista como muy importante en relación a este rubro, que también habla mucho con lo que es el INBA, en donde el Instituto Nacional de Bellas Artes le da un lugar a lo que puede ser arte, tecnología, y donde se combina todo un pensamiento biológico con plantas, con
diferentes manipulaciones de hardware, de software, de programación, desde lo que puede implicar la electricidad, una prelectura electrónica que quizás hace referencia a la obra de Víctor Grippo y otros artistas que fueron trabajando pioneramente biología y tecnología, hasta trayectos con obras muy sofisticadas donde hay largos procesos de programación, de diseño de interfase, de trabajos con la transmisión a partir de lo que pueden ser sensores, wifi y traqueos en donde cada espectador va dando como un testimonio digital transmitido en tiempo real sobre su propio recorrido alrededor de la muestra. Hacía casi 30 años que no regresaba a México cuando tuve esta invitación por la exposición. A partir de este momento no pude dejar de sentir su altitud, deleitarme con su Chile, recordar sus colores, pirámides, el color de la piel quemada, el afecto duro, oros, mares y desiertos. La reanudación del contacto fue virtual a través del sobrevuelo con Google Maps. Visitar a la Plaza Alameda Central en la Ciudad de México sin recordarme de ya haberla recorrido en una lectura aérea del área. Perderme por esos caminos y memorias ya difusas y nebulosas. Fueron 3 meses, así casi 30 años. Vuelvo a la plaza. Vista desde lo alto, como en un repente de la figura aérea inerte, surge un flujo. Transeúntes, historias, cantarías, peleas, caricias, hogueras, las Catrinas, Fridas, sol y sabores. De ese distanciamiento fue surgiendo un dibujo, líneas y nudos, sus fuentes de agua circulares como nodos, sus árboles y su sendero como los caminos de enlace, una conexión como un circuito electrónico revelándose como un diagrama latente. Desde lo alto se ven los árboles. Ya no son más álamos, pero ya lo aceptamos como alamedas, que es el significado actual de camino entre los árboles. Incluso en la dicha plaza Alameda fueron sustituidos por sauces y fresnos, igualmente frondosos, y sus fuentes y surtidores de agua. En la misma plaza se encuentra el Laboratorio Arte Alameda, antiguo convento de San Diego, construcción iniciada en el siglo XVI, que abrigó a frailes enclaustrados, fue pauco de las hogueras de la Inquisición y sobrevivió a la Guerra Cristera, el edificio de la exposición. En la entrada del edificio y de la muestra, calcado sobre la pared del lado derecho, está el diagrama de Circuito Alameda, que da el nombre de la exposición. Nos vincula entonces al espacio exterior y trae la plaza para dentro del espacio, invitándonos a visitar sus varias capas y posibilidades de conexiones. El encuentro de elementos se reitera con el Circuito Alameda como una propuesta de hibridación y del choque cultural con los frutos y plantas. Una reflexión sobre nuestro entorno, de cómo establecemos nuestras relaciones con los otros en un mundo repleto de aparatos electrónicos, de elementos biológicos y culturales, entre tantos inputs y outputs que conforman nuestra contemporaneidad. El Circuito Alameda habla de nuestra cultura, pero también de nuestra naturaleza, de nuestras relaciones cotidianas y sus implicaciones con el pasado presente, circuitos y cortocircuitos. Antes de adentrarnos en la nave principal, vamos a hablar de 3 elementos que son muy importantes en esta exposición: el chile, la naranja y el maíz. En la altura del año 1500, cuando se empieza a quedar difícil encontrar
la pimienta común, el pipir nigrum, la pimienta negra que conocemos nosotros. Entonces, y otras especias. Rápidamente despejaron exploradores marítimos para escudriñar el mundo conocido y desconocido en busca de un sustituto que vino a ser el ají, el Capsicum frutensis. Los capsicums ya eran cultivados por causa de sus virtudes medicinales y culinarias por los aztecas, que le presentaron la planta a los invasores españoles. El fruto recibió el nombre español pimiento. La capsaicina, en su estado bruto, puede provocar lágrimas y quemar la lengua. La naranja. Citrus siensis es su nombre. Tiene su origen en China y en el sudeste del continente asiático, donde era un símbolo de la fecundidad. La fruta es llevada inicialmente a la Europa y solamente después llegará a América con la llegada de las grandes navegaciones de los invasores. En esta época, muchos de los embarcados y navegantes se morían y las tripulaciones enteras eran diezmadas por el escorbuto, enfermedad terrible, rápida y dolorosa que oscurecía la piel, hacía que los dientes se caían. Muchos murieron y solo fue posible continuar las grandes navegaciones gracias al descubrimiento de los cítricos, que de alguna manera impedían y libraban a las personas de la enfermedad del explorador. Entonces, por diversos caminos, la naranja, hoy presente en nuestras casas, patios, mesas imaginarios, a siglos, y muchas veces, ya que nos damos cuenta de cómo ella ya está perfectamente aclimatada, incorporada, hibridada en nuevas cepas locales. El maíz. La primera plantación de maíz tuvo su cultivo, según muchas fuentes, iniciadas en el oeste de México. Los campos de maíz se habrían esparcido por el valle Tehuacán a lo largo de las costas del Golfo y del Pacífico del Norte, hasta el sudoeste de los Estados Unidos y bajando hasta las mitad de América del Sur. Los mexicanos lo llamaban Tzintli, en deferencia al dios del maíz. Los indígenas cubanos lo denominaron maíz. Para los europeos fue al inicio solamente otro cereal, denominado científicamente como Thyrsicum frumento, polenta, cebada perlada en latín. Pero fue el botánico Carlos Linneo que tuvo una idea de su potencial y cambió su clasificación para Zea maíz. Zea, que significa causa de la vida, maíz, nuestra madre. Al entrar, al lado del circuito impreso en la pared, el visitante tenía acceso a un collar sensor para ponerse, que captaba su recorrido itinerario como percurso personal. Sensores colocados por la nave enumeraban al visitante para hacer el reconocimiento del trayecto individualizado y capturar este circuito construido virtualmente durante el acto de caminar. Este camino se quedaba señalado a los demás visitantes en un mapa colocado en la salida de la exposición como marca de su presencia y circulación. Tenemos tres elementos orgánicos in natura: plantas de maíz, de chile y de naranja, colocadas en grandes macetas que rediseñan el circuito de la plaza con sus correspondientes alamedas, surtidores y fuentes de agua, el nuestro jardín alameda. En la intersección de los brazos de la cruz, lo que podemos mirar en el plan arquitectónico del espacio, cuando se cruzan con la nave, o sea, el llamado crucero, ¿no? Tenemos un naranjo que está debajo de la cúpula mayor, bajo una luz que se derrama, viniendo de arriba. Es el punto central de esta primera sala para hablarnos del deseo y del fruto prohibido, en francés llamado pomme d'or, la manzana dorada, ¿no?
que, al contrario de la manzana, tiene espinas. El naranjo, en el momento de la exposición, tiene flores y frutos, así como el maíz y el chile están brotando y fructificando. Además del esplendor, se siente el olor, la fragancia de estas flores y frutos que perfuman el ambiente entre las antiguas paredes de casi 1 metro de espesura. Bajo la maceta con el naranjo y flor, tenemos un gran tapete de color azul celestial. Un tapete que fue tecido por mujeres de presos en Brasil. Es una alfombra que tiene su propia historia de sudor y deseos. Celeste, pisada aquí en la tierra e iluminada por la bóveda central. Cielo encima, lejos, y cielo abajo, celestial y curtido, que se acumula en sus franjas la tierra y el polvo de los que vienen de las calles y de los que aquí caminan. Más adelante, la nave central está separada en 2 ambientes por la instalación biombo-acueducto, que marca el paso entre las obras Jardín Alameda y Encuentro. El biombo tras la división entre la nave y el ábside, donde normalmente se coloca el altar en los espacios religiosos. En la parte superior del biombo acueducto tenemos agua límpida que circula suavemente por la canaleta hasta desaparecer, como atravesando las paredes e irrigando las salas. La obra fue concebida como site-specific, en referencia al entorno. La observación de un punto de vista superior, encima de los muros, a partir del biombo de autor anónimo, que está en el Museo Franz Mayer, en la misma Plaza Alameda. En la pieza del siglo XVII tenemos como inscripción en una de las caras la muy noble y leal Ciudad de México, y del otro lado la conquista de México. La pintura del lado de la ciudad representa el paisaje idílico de la Plaza Alameda, donde se revela el acueducto que venía de Chapultepec, que se refiere al esquema urbano de aquella época, que incluía el flujo de agua alimentando al centro de la ciudad. En la punta del acueducto de la pintura se nota el dibujo de un gran circuito. Seguimos adelante en la nave hasta llegar a donde está la obra Encuentros. Encuentros es una obra interactiva que tiene por base una antigua pieza de madera en la cual están colocados 2 aparatos celulares dirigidos uno para el otro, intercambiando vídeos de aguas de colores distintos y conectados por un muelle de metal. La obra procesa datos provenientes de un mundo traducido por la red y por datos resultantes de los cruces de aguas y mareas que dialogan entre sí y se entrecruzan. Encuentros es un trabajo sobre las relaciones de fuerza, sobre los profesorios y las alianzas, las amarras y las uniones. El trabajo es sobre los arreglos, nuestros bordes y fronteras, de nuestras búsquedas constantes por aproximaciones y sobre las imposibilidades de estarmos juntos.
en los brazos de la cruz yendo para la derecha. En la capilla de Dolores, el visitante se va deparando con una gran estructura metálica triangular con chiles, maíces y naranjas conectadas por cables eléctricos, generando energía para una caja de choque. El trabajo es una referencia a los toqueros y sus cajas de toque, un fenómeno tradicional en las noches del centro histórico de la Ciudad de México. Estos aparatos son, en el refrán popular, utilizados para aliviar el estrés y la embriaguez, o probar la valentía, a través de los cuales las personas se autoinfligen corrientes eléctricas. La caja de acrílico transparente trae el circuito de la Plaza Alameda impreso en la placa electrónica para ser alimentada por la energía generada por los frutos conectadas por cables y electrodos. Los elementos impregnados de historia y cultura están aquí asociados para recordarnos de los choques culturales en los procesos de colonización. Tenemos al fondo de la capilla de Dolores, en diálogo con la caja de choque, el retablo Los Informantes de Sahagún, donde autóctonos se encuentran con los curas, curtos, circuitos y circuitos. En el transepto, en los brazos de la cruz, yendo para el otro lado. En el paso entre la nave central y el claustro bajo, tenemos 3 cajas alineadas, repletas con semillas de naranja, de maíz y de chile, que se alinean en los brazos de la cruz. Entrando en el claustro bajo, tenemos 3 cajas, una con machetes atravesados, otra con clavos encajados y otra en acrílico transparente con la inscripción de las palabras "¿Quién mira a quién?", que se repiten y se encadenan. Las obras remontan a memorias de la colonización, resquicios de tortura, penitencia y pecado y la mirada sobre el otro. La caja del mago trae de vuelta, como proveniente de una excavación arqueológica, machetes oxidados, clavados en un posible cuerpo atrapado en el espacio de tortura. Otra caja, con clavos enterrados en todas las superficies, como que impiden nuestra respiración y movimientos. En una caja de acrílico, palabras suspendidas hablan de la mirada del otro y sobre el otro. El confronto con lo diferente. ¿Quién eres tú? ¿Quién ve a quién? ¿Quién es quién? Indagaciones de la mirada extranjera, de cuándo y cómo nos hibridamos, en la medida en que esas transparencias se sobreponen. Trabajadas directamente en las paredes laterales del claustro bajo, tenemos una serie de serigrafías tituladas Depois do turismo vem o colonismo, en portugués. Después del turismo viene el colonialismo. Se trata en la capa de base de imágenes que registran a los nativos amerindios por la mirada de los colonizadores. Esas imágenes están mezcladas con otras más contemporáneas, retratando la hibridación que tenemos en nuestra historia y cultura. La presencia del visitante en, de
otras tierras es la esencia de la incorporación, como también del choque cultural y de una serie de valores y preceptos a partir de la realidad vivenciada y de la propia cultura. Los grabados del periodo del postdescubrimiento, la más reciente, invocan la confrontación con la diferencia de los puntos de vista incorporada en las fantasías, en los deseos, en las proyecciones del lugar desconocido. El trabajo se pauta con humor sobre la presencia, la mirada extranjera, la contaminación y el canibalismo cultural. La pieza que ocupa el espacio mayor del claustro bajo es Desertezation, que propone al visitante recorrer un circuito en un ambiente virtual interactivo multiusuario. La obra explora poéticamente la extensión geográfica, rupturas temporales, la soledad, la reinvención constante y la proliferación de puntos de encuentro e intercambio. La navegación por estos espacios oníricos coloca a nuestro visitante viajante construyendo en la perspectiva de la mirada compartida sus propios circuitos virtuales. Voy a hablar de esta pieza un poco más adelante. Calcada directamente en la pared, la obra Circuito Celeste, en lo que se refiere al título, hace referencia a los códices mexicanos, manuscritos de las grandes civilizaciones precolombinas, con relatos que registraron la historia, la ideología y el alma de los pueblos amerindios. Uno de estos códices fue transcrito para los colonizadores bajo el título Los templos del cielo y de la oscuridad, oráculos y liturgia. Aquí modificamos el templo por tiempo en el antiguo convento de San Diego, actual Laboratorio Arte Alameda, ante el cual se instaló el aparejo de la Iglesia Católica y su quemadero. La obra Circuito Celeste es un mapa del desplazamiento de las estrellas en el tiempo, considerando la fecha del quemadero de la Inquisición, 1596 a 1771, que era realizado frente al edificio, y la fecha actual de la exposición Circuito Alameda 2018. Al lado del circuito celeste tenemos una caja con una regla del tiempo, sumergida en agua, que representa la distancia que las estrellas recorrieron en el periodo 1596-2018. Una medida. Esta regla fue utilizada para producir la obra Circuito Celeste como medida de desplazamiento de las estrellas en el tiempo. Una escala. En continuidad al circuito celeste, tenemos la obra Pedralúmin II. El cubo de LEDs azules pulsantes de la obra responden al número de espectadores presentes en la exposición, de modo que la piedra, semilla petrificada, estrella, dibujada en su interior, aumenta y pulsa, variando de intensidad y frecuencia conforme el volumen de espectadores presentes en la nave central. Subimos una larga escalera de caracol hasta la sala del coro. La pieza que domina el ambiente en el centro del espacio es Desluz, de pequeñas proporciones y sobre un tapete azul celeste, similar a el de la nave principal pero menor. Desluz es un trabajo que es operado en tiempo real, a través del movimiento de las personas que circulan en los alrededores de la plaza central. Las señales de este movimiento son codificadas y enviadas como luces no visibles
y sonidos no audibles en el espectro humano, pero que afectan a nuestros sentidos y cuerpos. Desluz e una no luz es un trabajo sobre el descubrimiento de lo invisible, nuestros lugares provisorios, nuestros flujos y jejas, capas que se sobreponen sutilmente y que a veces no podemos ni ver ni oír directamente, sin embargo, no son sensibles y nos afectan. Las dos alfombras, la mayor con el naranjo en el crucero y la menor con desluz en la sala del coro, están alineadas en otro eje que atraviesa el medio a la nave central, subiendo en dirección a la sala del coro. En la salida de la exposición tenemos proyectado el diagrama dinámico de la configuración que se va formando con el cruce de los circuitos de las trayectorias personales que están siendo generadas. Esta dinámica de movimientos representa el performancing en el espacio en tiempo real de los otros visitantes en la nave principal. Este diseño híbrido, compuesto de los trayectos personales, que configura las líneas imaginarias que conectan los circuitos macetas canteros del circuito a través de los collares sensores. En fin, los circuitos alamedas de los otros visitantes dentro del circuito alameda. El circuito personal de cada uno será visto por los otros visitantes, pero no por él mismo, y siempre en el conjunto de las participaciones. Un circuito personal de encuentros posibles e imposibles. Debajo de esta proyección, en tiempo presente, tenemos cajas conteniendo bombas de semilla, de naranja, maíz y chile, brotando, confeccionadas artesanalmente con tierra y arcilla, y sacos de papel para ser llevados. Una referencia a acción del proceso de diseminación e hibridación de nuevos frutos y elementos que cruzaran y cruzan todavía los diferentes lados de nuestros océanos y nuestras culturas. Y en el caso que el visitante lo quiera, recoge algunas bombas de semilla en los sacos de papel y se las lleva para sembrarlas en los terrenos baldíos, calles, jardines, sembrando en su propio camino de regreso, como una continuidad del proceso de diseminación. Sí, sí, sí. Es la cámara de los dos. Antes la utilizábamos una varita con una computadora común y ahí ahora adentro hay un Hasbro de los con la cámara de Hasbro.
Vamos entonces para la segunda parte de nuestra charla con la obra Desertesejo. El proyecto de la obra Desertesejo fue seleccionado para ser desarrollado en 1999 en el programa Rumos Itaú Cultural, Nuevos Medios, del Instituto Itaú Cultural en São Paulo. Propuesto como ambiente virtual 3D multiusuario, Desertesejo proporciona una experiencia interactiva con la presencia simultánea de varios participantes, en la época de hasta 50 participantes. El proyecto explora poéticamente la extensión geográfica, las rupturas temporales, la soledad, la reinvención constante y la proliferación de puntos de encuentro e intercambio. Al entrar en el ambiente virtual, el viajero encuentra una caverna de cuyo techo caen suavemente unas piedras. Cualquiera de ellas es cliqueable. Después de hacer clic, el viajero es transportado a un nuevo ambiente, en el cual carga esa piedra. Podrá entonces depositarla en alguno de los montes Apaicheta presentes en los diferentes espacios. La piedra constituirá un mojón del pasaje de este viajero y quedará como una indicación para otro de que él estuvo allí. Pero la entrada en este ambiente puede ocurrir de tres formas diferentes. Al hacer el clic sobre una piedra en la caverna, el viajero podrá ser transportado como un jaguar, una serpiente o una águila. O sea, podrá caminar, arrastrarse o volar sobre el ambiente, como en un sueño chamánico, pero no sabrá de antemano qué forma subirá en este nuevo espacio. Los ambientes están compuestos por paisajes, por fragmentos de recuerdos y sueños, siendo navegables en diferentes rutas que se entrecruzan y se alternan, que se encadenan y se componen en diversos recorridos oníricos. Tenemos entonces tres rutas principales. 1. Oro es la zona del silencio. En el primer ambiente, la navegación es solitaria. 2. Viridis es el espacio del cielo y los colores. En él, el viajero ve señales de la presencia de los otros, pero sin tener contacto directo con ellos. 3. Plumas es el eje de los sueños y de los espejismos. En ese ambiente, el viajero interactúa directamente con los otros, por chat 3D. Es la zona del contacto y del intercambio entre los avatares de los diferentes usuarios. Uno de los primeros proyectos artísticos en usar el recurso de realidad virtual con VRML en Brasil fue el proyecto de la obra Desertesejo, en el año 2000. La obra traía innovaciones interesantes en términos de uso de la tecnología disponible. Los ambientes virtuales corrían en computadoras personales con buen nivel de calidad gráfica, necesaria para la creación de una apariencia onírica. El primer ambiente oro era particularmente grande para los estándares de la época, pero corría con buena velocidad en computadoras personales estándar, no en el aplicativo específico, como hacían los principales videogames de la época, sino en plugin de navegador, o sea, directamente en el aplicativo de navegación Internet, y la característica multiusuario del tercer ambiente, plumas, con usuarios de cualquier parte del planeta siendo representado por avatares y pudiendo comunicarse
por chat de texto. Antecedió 3 años una aplicación muy popular que usaba tecnología parecida por navegador, el Second Life de Linden Lab. El trabajo recibió el premio Mención Especial en el 9º Premio Möbius Internacional de Multimedia en Beijing, China, en 2001, y participó de varias muestras, entre ellas la 25ª Bienal de São Paulo en 2002. En 2014, Desertecejo fue seleccionado para participar de la exposición Singularidades Anotaciones en el Itaú Cultural. Sin embargo, desarrollado en 1999-2000, utilizando un plugin específico para VRML y Chat 3D, la obra no podía ser más presentada. El plugin utilizado 14 años antes ya no funcionaba más. Se tornó obsoleto en navegadores más recientes. ¿Cómo revertir entonces todo ese otro momento y con otras herramientas y posibilidades? ¿Cómo colocar el espectador en este ambiente onírico? El proceso de restauración de Desertecejo era la única opción para que la obra pudiese ser presentada como había sido propuesta originalmente, y no como mera documentación de vídeo, por ejemplo. El trabajo de restauración fue intenso, pues todos los ambientes de la obra necesitaron ser remodelados en 3D, creadas texturas, sonidos e iluminación, y construidos los avatares, etc. Como consecuencia, incluso con la creación de ambientes nuevos desarrollados para programas distintos, tanto la apariencia como la experiencia de la obra original fueron mantenidas y presentadas al público en la exposición de 2014. Contar con el acompañamiento del artista durante todo el proceso de restauración fue fundamental, así como los varios encuentros que ocurrieron con el modelador de 3D en el ambiente Unity para discutir esa nueva contextualización y la consecuente aprobación de cada una de las etapas. Para el artista era esencial que la dimensión poética del trabajo fuese preservada, así como la relación con los usuarios en los espacios navegables. Cabe señalar que restaurar un trabajo de arte, y en este caso de arte digital, es mucho más que reconstruir ambientes. Se necesita una comprensión de la poética de la obra y de las sutilezas del trabajo, como los colores de los espacios, velocidades de navegación, posibles recorridos, interacciones, etc. No es posible generalizar lo que sería un proceso estándar de restauración para obras de arte que utilizan tecnologías relativamente recientes. Tales obras varían mucho entre sí, tanto en tecnologías como en propuestas. Hay desde obras puramente procesuales, virtualmente independientes del hardware empleado, hasta las que tienen fuertes características de objeto y que quedarían desfiguradas sin un hardware específico. La restauración de Desertecejo trató de recrear ambientes virtuales que permitiesen la misma experiencia interactiva de la obra original. En este caso,
La cuestión técnica, aunque evidentemente importante, es secundaria. ¿Qué interesa de hecho si este sello fuera desarrollado para un plugin VRML o en un motor de juegos como el Unity 3D? Mucho más importante, lo que debe necesariamente guiar cualquier proceso de restauración de obras tecnológico-digitales es la poética. Es ella lo que realmente interesa. Bien, muchas gracias entonces a todos ustedes. Les invito a que hagan el download de estos 2 libros que son Arte Telemática. Y bueno, el otro que es Circuito Alameda, que ustedes pueden ver en el QR Code. Muy bien, un gusto muy grande de estar con ustedes hoy. Muchas gracias por todo.